Te adoramos, Señor. Damos gracias. Aleluya, Rey. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Que para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Aleluya, Rey. Gracias, Señor. Que Dios bendiga vuestras vidas. Damos gracias al Señor porque su misericordia y su compasión son eternas para nuestras vidas. Que Dios bendiga tu vida. Dios bendiga, que Dios te bendiga en la ciudad y Dios te bendiga en el campo. ¿Sí? Que Dios bendiga tu familia, tus hijos, tus nietos. Hermano, hermana, deseo que seas prosperado en todas las cosas, porque ese es el deseo de Dios. Que seas prosperado en todas las cosas, así como es prosperada tu alma. ¿Sí? Y ahí en ese proceso estamos, en el proceso de que nuestras almas sean prosperadas. ¿Sí? Es muy importante esa palabra que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Juan. ¿Sí? Es palabra de Dios. ¿Sí? Es una herencia que vos tenés de parte de Cristo. No te estoy hablando de prosperidad financiera, porque hoy es eso lo que... Hay un tipo de evangelio que te ofrecen ofertas. Es un evangelio de ofertas, ¿viste? Es como cuando vas a una frutería y donde vos pagás con tu dinero algo que vos necesitas, ¿cierto? Y vos con ese dinero podés comprar algo de mayor calidad.
Pero el Señor no es así. El Señor no es una frutería. El Señor no es un almacén como nosotros estamos acostumbrados a vivir a fuerzas de milagros. Yo no te estoy diciendo que los milagros van a ocurrir en tu vida, y han ocurrido y ocurrirán. ¿Sí? Cada día en tu vida el Señor está interviniendo y está preservando tu vida y la de tu familia y la de tus hijos. Está sosteniendo en el hueco de su mano tu ser, tu alma. Tiene que ser edificada en este tiempo por el Espíritu. ¿Sí? Por eso le damos gracias al Rey. Damos gracias al Señor por todas las cosas, siempre, siempre, siempre. Es muy natural que en esta tierra, ¿cierto? Vivamos muchas cosas y algunas cosas fuertes, ¿sí? Pero no por eso vamos a tratar de torcer la mano del Señor creyendo un evangelio de ofertas. A fuerza de dinero, en muchas partes están tratando de adular y de sobornar al Dios Todopoderoso. Nunca lo van a hacer, lógicamente, nunca se puede hacer eso. Pero muchas veces ocurren las cosas por la gran misericordia que tiene el Señor con nosotros, como decía esa alabanza, ¿no? Pero de ninguna manera es por el dinero que nosotros podemos torcer la mano del Rey, del dueño del oro y de la plata. Nunca. El Señor no necesita esas cosas. No necesita. Lo que el Señor sí está edificando, algo que es más precioso que el oro, es tu fe que una vez pusiste en el Salvador. Y esa fe que vos pusiste en el Salvador no es cuento, es algo muy serio que vos pusiste en el Señor. Y el Señor te honra, ¿sí? El Señor te honra porque Él depositó su deidad dentro de tu vida y dentro de tu corazón. Esto es un tiempo de activar, este es un tiempo verdaderamente, es un buen momento para volver a las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras, amado? Estar primero en el culto, limpiar los baños, servir, sí, eso es algo que nace del corazón. Pero las primeras obras es volver a Cristo, ¿sí? Volver a Cristo. ¿Por qué? Porque son las obras de Cristo, querido, querida, que nos hace a nosotros estar en donde estamos hoy, con vida, con fuerza, con renuevo. No lo que hacemos. Está bien, lo que hacemos está bien, está bárbaro. En el lugar donde lo hagamos, está bárbaro, eso no hay problema. Pero no por eso vos estás parado hoy. Vos estás parado hoy por una obra y gracia del Señor, así como yo también. Por eso volver a las primeras obras es apuntar al principio que nos salvó y nos libró a nosotros, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces, ahí está. Eso es volver al primer amor. Muchos creen que volver al primer amor es volver a limpiar los baños, a servir la copa al líder, qué sé yo, limpiar los bancos, ¿sí? No, las primeras obras es Cristo, es recordar y entrar en el conocimiento.
cuáles son las obras en el cual nosotros estamos revestidos en nuestro espíritu, ¿cierto? Lo que hizo Él en la cruz del Calvario, amado. Lo que Él hizo en su caminar, las cosas que habló, lo que se profetizó en los profetas acerca de Dios, ¿cierto? Cristo es la obra, porque las obras de Cristo son las que nos perfeccionan a nosotros, ¿sí? Después, las obras que uno hace, eso es otra cosa, ¿cierto? Eso nace del corazón del creyente, lógico. Pero eso no tiene ningún tipo de injerencia dentro de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si lo vemos eso como una justicia, como un pago, nada puede pagar lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces esto es importante, ¿no? Poder reconocer al Señor a cada instante. Eso es volver al primer amor. Volver al primer amor es seguir donde nos detuvimos en el conocimiento de Dios. Conocemos mucha religión hoy en día, de cómo agradar al hombre, cómo agradar a la mujer. Pero hace rato que el Señor está esperando de que nosotros volvamos y reiniciemos, ¿cierto?, el conocimiento del Hijo. Y eso está en su palabra. Yo siempre recomiendo las cartas paulinas. Todas las cartas paulinas que es para la iglesia, ¿no? Y ahí está cómo Dios revela a Dios para nosotros directamente en este tiempo, ¿no? La gran bendición es Cristo, es la justicia de Dios que permanece. Entonces, amado, es muy importante. Estamos mirando el libro de Ezequiel, capítulos 6 y 7. Vamos a mirar. Acá entramos en otro contexto, otro tiempo. Acá está hablando al pueblo de Jerusalén, que estaba siendo sitiado por el rey de Babilonia. Estos pasajes no te lo van a leer, no te lo van a predicar. Muchas veces te lo van a predicar tratándolo de asociar a la iglesia, pero acá Dios no le está hablando a la iglesia. Acá le está hablando al pueblo judío, un pueblo, ¿sí?, que había entrado en una idolatría bochornosa, desfachatada, ¿cierto?, y que mataba a mucha gente. Entonces Dios tiene que intervenir en este pueblo, lleva al exilio muchos judíos a un lugar llamado Babilonia. Y Ezequiel, ya Jeremías estaba terminando su ministerio en Jerusalén. Él estaba en este momento que Ezequiel está hablando, estaba Jeremías en Jerusalén. Ezequiel estaba en Babilonia. Fue uno de los primeros deportados a Babilonia. Ya había gente que había sido deportada. En eso estaba este Ezequiel, más o menos unos 25 o 30 años. Ya Jeremías estaba en su etapa en que su ministerio estaba terminando. Él estaba, vuelvo a repetir, en Jerusalén, ¿cierto? Todo lo que había profetizado Jeremías se había cumplido, y uno de esos cumplimientos lo había visto Ezequiel, ¿cierto?, que fue transportado a Babilonia. Todas aquellas personas que eran dignos, que eran, tenían inteligencia, eran gente toda esa gente, el rey de Babilonia los lleva cautivo. En ese lugar de Babilonia se transcribe gran parte del texto bíblico. Eso está en la historia, ¿cierto?, desde Génesis, Éxodo, Número, Josué, Jueces, ¿cierto? Muchos libros fueron transcritos, ¿no?
sale una versión nueva en lo que es la Biblia conocida hasta ese entonces. La Biblia en ese entonces no era como la nuestra. Sí, no era como la nuestra. Sí. Tenían parte de la revelación, no tenían toda la revelación. Entonces eso también limita mucho el mensaje y el lenguaje en cuanto a la historia. Y a Ezequiel todavía no se le había revelado, ¿cierto? Esto en el cual nosotros formamos parte, que es la iglesia del Señor. Acá le está hablando el Señor a un grupo que es su pueblo también, el pueblo judío, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hablar acá el Señor? El Señor directamente acá va a expresar, ¿cierto?, toda su decepción con gran dolor en su corazón de que tiene que ejecutar un juicio, ya sentenciarlo, ¿cierto?, sobre su pueblo, debido a la idolatría horrible que estaba pasando. Y vamos a ver estas cosas. El Señor me habló y me dijo. Hay otras versiones que dicen, vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Hay otras versiones, como dice nuestra querida Reina Valera, dice, y vino palabra de Dios a mí. Esa palabra, ¿cierto? Y vino. Antes venía palabra, sí. Hoy la palabra habita nuestras vidas. Habita nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, al habitar nuestra vida, nuestro corazón recibe, porque viste que el apóstol Pablo no dice como nosotros estamos acostumbrados, porque siento de Dios esto, siento de Dios lo otro. Él dice, porque yo recibí del Señor. Dice, el Señor me habló, dice Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, fija tu mirada en los montes de Israel y profetiza contra ellos. Diles, montes de Israel, escuchen la voz del Dios en los montes y en las colinas, en los ríos secos y en los valles. ¿Sí? El Señor Dios dice, voy a hacer venir en contra de ustedes la espada y destruiré sus lugares de idolatría. Todo lo largo de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y aún antes en Jueces, sí, bien digo, y también parte del Éxodo, todos los libros, el pueblo era inclinado a la idolatría. Y muchas veces el Señor tenía que tratar, levantaba a sus profetas, sus jueces, sus sacerdotes, ¿cierto? ¿Para qué? Para hablar al pueblo y llamarlo a que se vuelva al Señor. Y los libraba el Señor. Y durante un tiempo se mantenían y otra vez volvían y había entrado en un círculo vicioso de que el Señor siempre intervenía con su gran amor y su gran misericordia, y el pueblo otra vez se volvía a estos dioses. Entonces llega un punto que el Señor le pone uno de los primeros puntos finales fuertes, ¿cierto?, a su pueblo. Pero siempre el Señor llamando a través de los profetas, de los hombres de Dios. Muchos de ellos, no la nación toda como Él hubiera querido, pero muchos escucharon el mensaje y obedecieron, ¿cierto? Y fueron conscientes de dónde estaban parados. Le creyeron a Dios, ¿por qué? Porque al aceptar el mensaje tienen que creer, ¿cierto? Y esa fe hace de que el Señor pueda mover, ¿cierto?, a este pueblo a otro lugar llamado Babilonia, que era muy fuerte también el desarraigo, pero Dios tuvo que intervenir por la gran idolatría que había en las calles, en las casas,
y cuanto más en el templo de Dios, en el cual habían introducido ídolos aborrecibles, ídolos, por ejemplo, en donde se sacrificaban niños, e ídolos donde se prostituían niñas, amado. Entonces, en resumen, este pueblo estaba siendo absorbido por las naciones, ¿cierto? Un pueblo que Dios había llamado a hacer luz a las naciones. Entonces Dios va a cumplir esa palabra. Esta nación de Judá va a hacer luz a las naciones en los últimos tiempos. Pero ahora está su iglesia. Está su iglesia siendo luz. Nosotros en este caso, ¿no? Cada uno de nosotros cumplimos un papel primordial en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces dice: voy a hacer venir contra ustedes la espada y destruiré sus lugares altos de idolatría. Destruiré sus altares y sus quemadores de incienso y echaré a sus muertos ante sus ídolos. Arrojaré los cadáveres de los israelitas ante sus dioses repugnantes y esparciré sus huesos por los altares. Esto es una palabra del Señor. Todas sus ciudades se convertirán. Fíjate vos, está hablando de sus huesos, está hablando, y acordate de Ezequiel 37 que habla de los huesos secos, ¿no? Fíjate vos, ya después ya vamos a ir avanzando en esta lectura. Todas sus ciudades se convertirán en ruinas y sus altares serán destruidos para que todo quede desolado y sus repugnantes ídolos se hagan añicos, queden mudos, para que sus altares queden hechos pedazos y desaparezcan los ídolos que han hecho. O sea, este juicio era en contra de todos estos ídolos. El tema era que había gente que estaba anexado a estos ídolos y estaba involucrada en la adoración y en el culto, ¿cierto?, de este sincretismo de ídolos, ¿cierto? Y ellos también, por causa de eso, caían muertos también. Caerán muertos entre ustedes para que aprendan que yo soy el Señor. Él es el único Dios, es el único digno de alabanza, es el único digno de honra, es el único digno de gloria, amado. ¿Cierto? A ese Dios que vos glorificás, a ese Dios que vos enaltecés. Dios te tiene muy en cuenta. Vos, tu familia, siempre. No porque yo te lo diga, porque siempre es así. Él te sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. En el Espíritu, eso es una verdad. Es una verdad. Él puso la unción. La unción no es para 2 o 3 personas que están hoy arriba de un púlpito, querido. O una plata. La unción está en todo el pueblo de Dios, en todo el pueblo de Cristo. Él puso esa unción, es su Espíritu Santo habitando en nosotros, en cada uno de nosotros. Y eso nadie te lo puede negar, nadie te lo puede quitar. Nadie le puede sacar brillo a esas cuestiones de Dios en tu vida. ¿Cierto? Se darán cuenta cuánto, dice, pero dejaré a algunos cuantos se salven de mi espada entre las naciones extranjeras donde los he esparcido. Cuando estén entre las naciones a donde los haya enviado, los sobrevivientes pensarán en mí, dice. Todos estos testigos presenciales de los juicios de Dios, ellos iban a salir ilesos, así como Noé y su familia en el tiempo del diluvio. ¿Para qué? Para dar testimonio a las naciones de que hay un juicio también que Dios tiene para aquellos que rechazan el Evangelio. Gloria al Señor. Gracias, Señor. San Juan, capítulo 3, dice, vamos a ver acá,
San Juan capítulo 3. Creo que está por acá. Vamos a ver. Ténganme un poquito de paciencia. Donde habla dice San Juan 3, verso 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Cierto? La persona que no cree ya está condenada. El que cree, libre de condenación. ¿Cierto? Ahí está la gran diferencia hoy. Hoy no tenemos que ser deportados a otro lugar, no tenemos que ser tratados como es, sino tenemos que creer en este Señor. Por eso tenemos que volver a las primeras obras, tenemos que arroparnos de Cristo, entrar en el conocimiento del Hijo. Esto es muy importante, querido, lo que estoy hablando. Entrar en el conocimiento del Hijo. Se van a levantar, te van a decir que sos esto, que te vas a volver loco leyendo la Biblia, que te vas a enloquecer, que Dios solamente le dio conocimiento a tales gente, al otro, que vos no podés leer la Biblia sin que alguien te esté controlando, no, amado, no. La Biblia, este camino, aún dice que los torpes no caerán por este camino. Creo que vamos a ver esta palabra que está en Isaías, amado, que me llamó. Señor, teneme paciencia ahí, donde los torpes. Vamos a ver, esto está en Isaías. Aleluya, Rey. Gracias, Señor. En Isaías 35:6 dice: Aleluya, Rey. Y habrá allí calzada y camino. Escuchá muy bien, porque esta palabra me ministró a mí, pues yo soy un torpe, un ignorante. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Cristo es el que te lleva a santidad, en el conocimiento. Él es el camino, Él es el que te lleva al conocimiento, no las acciones que nosotros podamos hacer por fuera. Eso, ya te digo, nace de un corazón generoso. Pero lo único que puede llevarnos a la perfección es Cristo. Y será llamado camino de santidad, dice Isaías 35:8. Esto, si lo querés memorizar. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Sí? ¿Quién es el que va a estar con ellos? Cristo. Él es el que te hace justo a vos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Sí? En Cristo, amado, Cristo, ahí. ¿Sí? Es el Señor. Dice que por torpe que sea, no se extraviará. Gracias, Jesús. Y acá dice, hay otra versión que habla, mira, dice, la misma versión, la misma dice, se describe un camino sagrado que brotará en el desierto, donde los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. En este lugar los chacales serán reemplazados por cañas y juncos. Hermoso, ¿no? Hermoso.
Isaías 35, 6 al 8. Se describe un camino sagrado que brotará en el desierto. Ese camino sagrado no es una religión, es Cristo, ¿cierto? Por eso dice San Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? En este lugar los chacales serán reemplazados por cañas y juncos. Los lisiados, dice, y acá dice los torpes, dice, el que anduviere en el camino, dice Isaías 35, 8 en la Reina Valera 8 y 9, dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Te está hablando un torpe, te está hablando un ignorante. Así que hasta ahora el Señor, por su gran misericordia y su gran amor, está obrando, ¿cierto? Su gran misericordia y su gran amor. Esto te lo dejo a vos para que lo estudies. Seguimos con Ezequiel. Pero dejaré a algunos cuantos que se salven de mi espada entre las naciones extranjeras, donde los he esparcido. Cuando estén entre las naciones a donde los haya enviado, los sobrevivientes pensarán en mí, pensarán en Dios, ¿cierto? Durante el día, durante la noche. En esas noches donde vos estás ahí, no sé, mirando el techo, las paredes, y hablando con el que hizo tu vida, hablando con el que hizo tu familia, tus hijos. Fíjate vos todos los detalles que hizo, ¿no? Para hermosear tu persona alrededor tuyo. El detalle, ¿no? Y saber, amado, que cada latido de nuestro corazón, cada bombazo de sangre que sale de ese corazón, todo lo maravilloso de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, cómo funciona, ¿sí? La respiración, tantas cosas, la visión, el oído, aquellos que tenemos esa gracia, poder tener nuestras manos, nuestros pies, poder sentir, poder tomar un café, poder disfrutar de todas estas cosas. Verdaderamente Dios nos preserva cada día. ¿Para qué? Para que podamos meditar en Él y ver la diferencia entre las malas conductas y las buenas conductas, y comenzar por su poder que colocó en Él a rectificar nuestras vidas. ¿Sí? Eso se llama quebrantamiento, cambiar la nueva forma de pensar. Eso en el griego es metanoia, cambio de pensamiento, un nuevo pensamiento para nuestras vidas. ¿Sí? Eso no es de la noche a la mañana tampoco. Eso lleva sus tiempos. Y el Señor está involucrado en estas cosas. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para que todas esas imperfecciones que tenemos se las entreguemos a Él. Dice, pero dejaré que algunos, cuando se salven de mi espada entre las naciones, unos cuantos que se salven de mi espada entre las naciones extranjeras, donde los he esparcido, cuando estén entre las naciones a donde yo los haya enviado, los sobrevivientes pensarán en mí. Se darán cuenta cuánto me partió el corazón que ellos hubieran pensado en seguir sus deseos de prostituirse. Les dará asco esa maldad que practicaron. Como se contaminaron, ya no tendrán más ganas de seguir haciéndolo. Esto habla de ese espíritu nuevo que Dios pone en nosotros. Y ya vos vas a tener una mala conducta, pero va a haber algo en tu interior que no te lo va a legalizar, no te lo va no te lo va a dejar pasar. Esa es la nueva criatura dentro tuyo, de Dios, diciéndote, no, esto no es por acá, no es más por acá. Entonces, la próxima vez esa conducta va a venir como una invitación, otra vez a caminar en esa manera. Pero ya tu ser interior va a hacer que tu alma sea alineada a
opción, a otra perspectiva en Dios, ¿cierto? A tener otra conducta, amado. Tener otra conducta muy diferente, ¿cierto? Se darán cuenta cuánto me partió el corazón de ellos, que ellos hubieran pensado en seguir el corazón que ellos hubieran pensado en seguir sus malos deseos de prostituirse. Les dará asco esa maldad que practicaron, y como se contaminaron, ya no tendrán más ganas de seguir haciéndolo. Ya no vas a encontrar más una recreación en esas cosas. Sí. Te vas a alejar de lugares, de personas. Te vas no porque vos seas religioso, sea alguien, sino porque hay una naturaleza nueva en tu vida que se va desarrollando. Es más, muchas veces vas a notar que hay gente que no te va, como que no le da importancia, ¿no? La importancia de antes. Seguramente que eran personas que verdaderamente no estaban involucradas con la edificación de tu vida, de tu familia. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando vean que les hablaba en serio. Entonces el Señor Dios me dijo, aplaude. Estamos hablando, esto que hablamos recién es una aplicación a nuestra vida en forma espiritual, pero acá acordémonos que le está hablando al pueblo de Judá, ¿cierto? Entonces el Señor Dios me dijo, aplaude tú y pisotea fuerte, dice el verso 11 del capítulo 6. Grita de tristeza por todas las cosas malvadas y repugnantes que ha hecho este pueblo de Dios. Adviérteles que morirán por la enfermedad y el hambre. Diles que los matarán en la guerra. Los que estén lejos morirán por la peste y los que estén cerca morirán a filo de espada. Los que alcancen a esconderse morirán de hambre. Solo así calmaré mi ira, y así aprenderán que yo soy el Señor, cuando en los altares queden esparcidos los cadáveres en medio de sus terribles ídolos, por las colinas y en las cumbres de los montes, bajo los árboles frondosos donde ofrecían gratos aromas a sus terribles ídolos. Los castigaré y desolaré su tierra, desde el desierto hasta Riblá. Así aprenderán que yo soy el Señor. Esta es una forma que Dios una forma extrema que Dios tenía de aplicar su palabra, ¿cierto? Durante muchos años, fácil 50, 60, 70 años antes, Dios ya le hablaba que se volvieran a Dios. 70 años todavía seguían haciendo lo mismo. Si Dios no hacía esto, la nación de Judá iba a desaparecer de la faz de la tierra, porque iba a ser absorbida por las naciones en la cual estos ídolos detestables adoraban, ¿sí? Y se estaban olvidando del culto a Dios, ¿sí? Entonces, amado, verdaderamente podemos ver cómo el Señor actuaba en esa época. Hoy en día vino Cristo, murió en la cruz del Calvario, porque en realidad la ira no la podía satisfacer. Solo tenía que haber un sacrificio perfecto, y solamente Cristo, ¿cierto? Cristo amó esta humanidad y ama y amará esta humanidad, y no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del injusto. Él quiere que el injusto y el impío se vuelvan a Él. Entonces, ¿qué dijo? Padre, voy a morir yo, Padre. Yo doy mi vida, yo la pongo mi vida, por amor al mundo. Porque de tal manera, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como pasaba acá, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El 3:17. Ahí está fácil la cosa. Dios no quiere ni la muerte del justo ni del injusto. Él va a esperar que ese justo y ese injusto se vuelvan a Él.
¿cierto? Se vuelvan al Señor. Y aquí un injusto, pude conocer al Señor, y es lo que hoy estoy hablando. Entonces el Señor es como vos, tenés dos hijos, uno se porta bien y el otro se porta mal. Y te dice, bueno, a ver, papá, a uno elegí cuál es el que va a ir al cielo y cuál va a ir al infierno. ¿Cuál es el que se salva y cuál es el que se pierde? Vos como papá, ¿qué haces? Amás a los dos. ¿Viste? Es un poquito el pensamiento que tiene Dios acá con este ejemplo. Entonces, Cristo dijo, no, muero yo por los dos, Padre. Muero por el impío y muero por el justo. Muero yo por los dos. Y así cumplió su palabra. Ahora, una vez que Él muere, Él levanta gente que predica un mensaje de reconciliación de Dios con el justo y el injusto. Y ahí el justo y el injusto, de su propio corazón, elige o no creer en esta obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Una obra de reconciliación con Dios. Por eso hoy Dios no está enojado con el mundo, no está enojado con las naciones. Él ya se reconcilió en su Hijo, su ira fue satisfecha en la cruz del Calvario. Ahora sí, el mundo, las naciones y las personas se tienen que reconciliar con Dios. Dios usó un conducto, Cristo. Nosotros también tenemos que usar el mismo conducto que nos comunica el Padre. Así que bueno, eso te lo dejo ahí como un ejemplo, ¿no? De cómo Dios cambió en la cruz del Calvario. Antes había juicio porque todavía no había venido el sacrificio perfecto, que era Cristo. Entonces pasaban estas cosas. Pero Dios igual era tardo en airarse, pasaban años en airarse con las naciones, pero las naciones no entendían y seguían en su idolatría. Hoy hay idolatría, hoy hay un montón de cosas malas, pero Dios ya se reconcilió con el mundo a través del Hijo. Y este es un tiempo de gracia en el cual nosotros estamos exponiendo estas verdades del reino. Y Él quiere alcanzar, y va a alcanzar tu vida, la de tu familia, la de tus hijos. ¿Sí? Y dice el 7, amado, estamos hablando siempre a la nación de Israel, ¿sí? Un juicio directo a la nación de Israel. En ese tiempo, no estamos hablando en el año 590 y pico, antes de Cristo, ocurrió esto, en la historia. El Señor me habló, me dijo, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, ya se termina, le llega el fin a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Te ha llegado el fin, el momento en que descargue mi ira contra ti, cuando te juzgué de acuerdo con tu vida y te pida cuenta por todos tus actos abominables. Esta ira caía según los hechos de la persona o de las naciones. Hoy esa ira ya cayó en el Hijo. Y el Hijo, ¿qué encontró el Padre en el Hijo? Perfección. Entonces esa ira fue disuelta en la cruz del Calvario. Por eso no estamos predicando un Dios que está enojado, como muchos lo hacen. Un Dios que está irado. Mirá, aquel murió seguramente por algo pasó. Mirá aquel cómo le va mal por algo. No, amado. No. Pero sí hay una circunstancia y una consecuencia de mi conducta en cuanto a lo que haga o deje de hacer. ¿Sí? Eso es muy importante que lo sepamos también. Lo que uno siembra es una ley del Espíritu. Dios en su misericordia muchas veces no hace que cosechemos lo que sembramos, para que nosotros podamos ver qué bueno que es el Señor. Pero no todas las veces. No repitamos seguir sembrando malas conductas, porque sabemos que en algún punto
las tinieblas se va a tomar de eso y vos va a traer consecuencias desagradables. ¿Sí? Ya se termina, le llega el fin a los 4 puntos cardinales de la tierra. Cuando habla de los 4 puntos cardinales de la tierra no se refiere a todo el planeta, está hablando de la región esta, de Judá. Te ha llegado el fin, el momento que descargue mi ira contra ti, cuando te juzgue de acuerdo con tu vida y te pida cuenta por todos tus actos abominables. No tendré piedad de ti, ni te mostraré ninguna compasión, sino que te castigaré por tu conducta y por todos tus actos detestables. Así aprenderás que yo soy el Señor. El Señor Dios dice, desgracias se te vienen encima, una tras otra, se terminó, llega el fin, está lista una cosecha para ti, allí está. Esto es de la siembra y la cosecha que hablábamos, ¿no? ¿Qué va a cosechar? Juicios. Aquí está, habitantes del país, ha llegado el desastre, ya llegó la hora, el día está cerca, se armó la guerra, no es sonido de cosecha el que se oye en las montañas. Pronto derramaré mi furia contra ti y descargaré mi enojo contra ti, te juzgaré por tu conducta y te pediré cuenta por tus actos abominables. Al verlos así no los salvaré, ni les tendré compasión. Fíjate todas las palabras, una tras otra. El Señor aquí estaba desarrollando toda su ira contra esta idolatría, contra esta cosa que se estaba haciendo, ¿no? Te daré tu merecido y te pudrirás por tus horribles actos, de manera que sabrás que yo, el Señor, te herí. Ya llegó el día. Llega el desastre, germina y brota un tallo, florece la arrogancia, crece la violencia, hasta ser como un bastón de maldad. ¿Cierto? Cuando termine el desastre, no quedará ninguno de ellos, ni de la gente común, ni los ricos, ni los pobres. La gente común ni los ricos. No habrá diferencia. Ha llegado la hora, les toca el día. Que no se alegre el que compra, ni se entristezca el que vende. Porque la ira de Dios se desata contra todos, y el vendedor no podrá regresar a la tierra que vendió. El vendedor no volverá a su propiedad. Aunque el vendedor y el comprador estén vivos, la visión es para todo el pueblo. No será anulada. Ve acá, la misma Biblia te contesta lo que antes veíamos, por ejemplo, que venía juicio sobre toda la tierra, y yo te decía, no es que venía contra toda la tierra en sí, ¿cierto? Contra todo el planeta, sino está viniendo contra el pueblo. La visión es para el pueblo, no será anulada. Fíjate vos como la Biblia, cuando vos vas leyendo, el día que empiezas a leer, cómo hay cosas que aparecen que después te la va aclarando y te la va desglosando al final. No precisás grandes libros para entender. La Biblia está hecha para la persona común. No es para personas especiales, ni con conocimientos especiales, nada de eso. La visión es para todo el pueblo, no será anulada. No se mantendrá firme ninguno que practique pecado. Aunque toquen la trompeta, no se prepararán ni irán a la batalla. Porque yo mostraré mi ira contra la multitud. Afuera de la ciudad se encuentra el enemigo. 11 años estuvo sitiado. 11 años estuvo sitiada Judá, ¿cierto? Y mira, dice, mientras adentro están la peste y el hambre. Al estar sitiada, la ciudad se cortó los suministros de afuera. Y ya la peste y el hambre comenzaban a hacer sus estragos en la ciudad. Pero así todo no se volvían al Señor. Tenían todo para irse. El ejército de Babilonia estaba ahí y los podía trasladar tranquilamente a Babilonia, a lugares donde Dios sí había determinado que el pueblo esté, pero ellos seguían en que no se querían ir. No querían abandonar
Los sobrevivientes escaparán y huirán a los montes como palomas del valle. Cada quien llorará por su pecado. Del susto caerán sus brazos y se orinarán mojándose así las rodillas. Esto determinaba el juicio, ¿no? El juicio, verdaderamente el temor. Se vestirán de luto y temblarán de miedo. Avergonzados todos se lamentarán. Lanzarán su plata a las calles. Aún su oro es como basura. Ni la plata ni el oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. O sea, la plata y el oro, amado, el Señor la verdad que no les da un valor como para salvar o para modificar cosas. Hoy podemos ver muchos lugares religiosos donde se piden oro, donde se piden plata, donde se pide dinero, para que Dios haga esto, para que Dios haga lo otro. A Dios no lo podemos sobornar y mucho menos adular. Él es un rey justo, ¿cierto? Jamás nuestro dinero, nuestro oro, nuestra plata podrá torcer la mano del Señor. Nunca. Esa es una mentira religiosa. Ni siquiera podrán calmar su hambre ni llenar su panza. Es culpa de ellos mismos, dice. Que su riqueza los haya hecho caer, porque Dios hizo un lugar de honor de la hermosa ciudad, un lugar de honor de la hermosa ciudad, gracias, Señor. Porque Dios hizo un lugar de honor de la hermosa ciudad de su pacto, pero el pueblo introdujo en ella sus horribles ídolos abominables. Por eso se los ha convertido en basura. Se los entregaré a extranjeros. Será para que los echen a la suerte y a los dirigentes de sus países para que los tomen como botín y los conviertan en basura. Les daré la espalda y los extranjeros entrarán en mi santuario para profanarlo. Los invasores entrarán y lo profanarán. Fíjate vos a qué punto llegó esto, que el Señor prefirió que entraran gente incrédula y profanaran el santuario de Él, el lugar santo de Él, en ese lugar de Judá. Era más horrible el pecado que estaban haciendo el propio pueblo que la profanación de otras naciones. ¿Te das cuenta? Lo vio como algo más puro, el profanar su propio santuario, que dejar que la idolatría, detestable idolatría esta que practicaban sus hijos, prefirió más vale que se profane el santuario. Fíjate vos la gravedad del asunto. Prepara las cadenas para los prisioneros, porque muchos en esta tierra están condenados a muerte, porque la tierra está llena de violencia. Traeré malvados para que se posesionen de las casas de los israelitas. Acabaré con la gloria de los poderosos y sus centros de adoración serán profanados. Ni hablemos de los centros de adoración hoy en día, amado, de los que se dicen ser centro de adoración. Si volvieran estos tiempos a este tiempo, no quedamos ninguno quedamos de las cosas que se hacen hoy en día. Un evangelio de oferta, un evangelio que por dinero, sin hablar otras cosas, Por eso tenemos que entrar más en el conocimiento de Dios, más en el conocimiento de su palabra. ¿Cierto? Acabaré con la gloria de los poderosos y sus centros de adoración serán profanados. Se avecina un tiempo terrible. Buscarán la paz,
pero no la hallarán porque la paz no existirá. Ocurrirá tragedia tras tragedia, solo habrá malas noticias. El pueblo demandará visiones, pero los profetas ya no las tendrán. Hoy en día, amado, todos quieren que venga un profeta no sé de dónde y que les profetice y que les diga que cómo le va a ir con la vida, cómo le va a ir. Todo a fuerza de profeta. Mientras tanto nosotros tenemos el texto bíblico, que es la profecía más perfecta para nosotros. Más perfecta, todos los días podemos buscar ahí, vamos a ser renovados, vamos a ser afirmados, vamos a recibir todo lo que Cristo es en nosotros, para nosotros, perdón. El pueblo demandará visiones, pero los profetas ya no la tendrán. Los sacerdotes ya no sabrán de la ley de Dios y los ancianos no tendrán ningún buen consejo. Sí, amado, hoy todo a fuerza de profetas. El profeta por allá, el profeta fulano, el profeta mengano, el profeta... Y Cristo, el Señor, su palabra, la edificación en su palabra, el escudriñar su palabra. Hoy te dan un mensaje, amado, descontextualizado. Te sacan un versículo de Juan, un versículo de Pablo, un versículo de allá, y te arman una doctrina donde uno tiene un poquito nomás de escarbar lo que se está hablando, así esto no verdaderamente no tiene una coherencia. Por eso nosotros estamos leyendo, por ejemplo, todo un capítulo para poder entender el contexto, para poder entender dónde estamos parados. El rey lloraba, el rey llorará. El gobernante se vestirá de luto y las manos del pueblo temblarán. Los castigaré por sus acciones, los juzgaré y recibirán castigo que merecen. Así aprenderán que yo soy el Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. Esto es un poquito, ¿no?, que estamos hablando, lo que ocurría en ese tiempo, ¿no? Que Dios pueda estar edificando tu vida, mi querido amigo. Este tiempo, cosas extraordinarias Dios tiene para vos. Y ella está interviniendo. Esto es lo importante. Cuando vos lees palabra, no te quedes con esto que yo te estoy hablando. Te invito a que ese espíritu que Dios puso ahora en tu vida, ¿cierto?, con esa herramienta que hoy en día tenés, comiences a escudriñar tu Biblia en casa. Y deja que el Espíritu Santo haga. Tené paciencia. Sé paciente con vos mismo, ¿cierto? Sé paciente con vos mismo, ¿sí? Y esperá en el Señor en todo tiempo. Mi querido amigo, hasta aquí llegamos con esta lectura. Quería leer Ezequiel 6:7 porque se me había quedado, se me había traspapelado. Ya iba por Ezequiel 11, 12, 13, yo no. Y pongo a mirar un poquito, me faltó el 6 y el 7. Así que bueno, acá está el 6 y el 7 de este libro precioso de Ezequiel que vamos a seguir mirando, y vamos a seguir dando lectura. Mi querido, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.